Buenas tardes, mi nombre es Tamara López Márquez y hoy les voy a hablar sobre las características generales de la adolescencia a nivel orgánico, social, educativo, ideológico y político. En la adolescencia, como características generales, esta es una etapa de transición entre la niñez y la edad adulta. Y en la mayor parte de los adolescentes se presentan un sinnúmero de características, entre las cuales se encuentra la pubertad. La pubertad es el periodo de transición natural, dinámico y progresivo entre la infancia y la adolescencia. Es decir, que en esta etapa se van a desarrollar los caracteres sexuales secundarios, los cambios fisiológicos que van a convertir el proceso de lo que son los niños hacia los varones y las niñas hacia las mujeres. Como tal, eh, en esta etapa también se van a formar nuestra etapa reproductora y se van a desarrollar por completo. Este periodo también va a aumentar de velocidad nuestro crecimiento. Cronológicamente, la pubertad se va a presentar entre los 10 a 12 años de edad. Como podemos ver en esta imagen, nos muestra a la pubertad tanto masculina como femenina en una manera más divertida. Por ejemplo, para los varoncitos, para los niños, la pubertad no es tan agresiva como para las chicas. En los chicos, por ejemplo, veamos la imagen, nos dice, ¿no? La pubertad te dice, hey, malas noticias, vos te va a molestar y te van a empezar a salir muchos granos. Y el otro dice, oh, la pubertad le volvió a decir, pero mira tu nuevo brillo facial. Y el otro ya va a empezar a tener barba. Para las chicas la pubertad femenina es un poco más complicada. Y ahí podemos ver por qué. La pubertad, por ejemplo, es más brusca con las chicas. Y por ejemplo, en estos momentos le dicen, ¿no?, a la niña, oh, la pubertad tal, te estaba esperando. Porque las chicas tienen esa emoción, ¿no?, de volverse señoritas a una edad más temprana. Y bueno, como podemos ver, la pubertad le da un buen golpe con lo que es el periodo. Y le dice, disfruta de tu cosificación sexual recién descubierta. Ah, y de los granos. Para las chicas esto es mucho más complicado porque eh, uno de los cambios más drásticos en la pubertad, sobre todo para las chicas, va a desarrollar con lo que es la menstruación, de la cual vamos a hablar en un momento. La menstruación en sí representa lo que es el sangrado mensual de la mujer, denominado periodo, y en sí esta sangre menstrual fluye a través del útero por una pequeña abertura en el cuello uterino y sale del cuerpo a través de la vagina. La mayoría de los periodos menstruales va a durar entre 3 a 5 días. Durante las mujeres van a sufrir un montón de alteraciones hormonales y físicas, entre las cuales se va a encontrar el dolor de estómago, sobre todo dolor de espalda, dolores de cabeza, aburrimiento, náuseas y obviamente el sangrado menstrual. Que este no es perjudicial de ninguna manera a lo que es el cuerpo de la mujer. Es al contrario, el sangrado, este flujo menstrual, es el tejido excedente del revestimiento del útero. Y de todo, el ciclo menstrual se va a presentar generalmente cada 28 días. Y en muchas ocasiones esto va a puede cambiar, no siempre es entre 28 días exactos, puede ser más o puede ser menos, dependiendo del cuerpo de la señorita, ¿no? Entonces, como punto número 1, tenemos que aprender a diferenciar que las mujeres van a tener días un poco más complicados, más molestas, más jetonas, con más hambre o con menos hambre, ¿no? Depende de la chica. Y también lo mostramos en una imagen que nos dice esos días. Y la dice, toda enojada, ¿qué me ves? Y el otro le dice, ¿qué? ¿Qué te pasa? Ni siquiera te estaba mirando. Y ella responde, ¿por qué me estás gritando? Y el otro le dice, pero no te estoy gritando. Y ella empieza, te odio, así se pone toda loca. Y el otro de ¿qué? Así se quiere ir. Entonces ella le dice, no te vayas. Como podemos ver en esta imagen, los días de las chicas en sí, la menstruación, el periodo, es muy, muy complicado. Por lo tanto, va a presentar bastantes cambios. Los chicos se presenta lo que son las pulsiones nocturnas. ¿Qué son las pulsiones nocturnas? Y las pulsiones nocturnas se presentan en los varones y son momentos en los que se expulsa semen involuntariamente a través del pene, y esta expulsión
se produce durante el sueño, es decir, mientras los jóvenes están durmiendo. Esto es involuntario, no lo hacen a propósito, no están conscientes de que se realiza. Y mayormente esto se presenta en los últimos años de la adolescencia y en algunas ocasiones se presenta en varones adultos. A veces las poluciones van acompañadas de orina y es por eso que en algunos casos los chicos van a despertar húmedos, ¿no? Como se dice. Y sobre todo, esto tampoco es algo voluntario, es totalmente involuntario que el cuerpo va demostrando a través de los años. Esto se presenta una o dos veces en la adolescencia y es un mecanismo automático del organismo para mantener un buen funcionamiento de los genitales masculinos. Bueno, continuamos con lo que son en los varones y en las mujeres. En ambos se va a desarrollar lo que son el vello púbico, sea en varones como en señoritas. Eso con los cambios físicos. Otro de los cambios es el estado emocional variable. ¿Qué quiere decir? Que en la adolescencia los jóvenes empiezan a establecer una independencia tanto emocional como psicológica, es decir, que están más propensos a enojarse sin motivo, a tener emociones más variables. Por lo tanto, eso lo demostramos con esta imagen. Muchos han debido ver lo que es la película Intensamente, en la cual nos muestra lo que es la alegría, la tristeza, la furia, la inseguridad, si no me equivoco, entre otras. Y esta caricatura, por ejemplo, esta película nos muestra cómo se va a desarrollar la adolescencia y cómo estas 5 emociones van a dominar nuestro cuerpo. Es con lo que son el estado emocional variable. Tenemos también lo que son los conflictos con los padres. En la adolescencia tendemos nosotros como jóvenes a querer hacer nuestro parecer, por así decirlo, ¿no? Es decir, querer tomar nuestras propias decisiones, nuestros propios horarios, tener otro tipo de amistades, dejar de hacer tareas domésticas o empezar a hacer otro tipo de actividades que muchas veces no son acordes con el pensamiento de nuestros padres. Por ejemplo, si un joven, por ejemplo, quisiera salir hasta las 5 o 6 de la mañana, no es algo prudente, por lo tanto los papás le van a decir que eso no se puede, no puede hacer eso y no le van a dejar. Entre tanto, se va a constituir lo que es un conflicto con los padres, es decir, que mamá nos dirá, no, no puedes hacer esto, no puedes hacer tu gusto, y los jóvenes querrán no salirse con el capricho. Pero esto también está relacionado con el estado emocional, nuestras emociones van a ir cambiando consecutivamente y vamos a querer llegar a unos acuerdos, pero sí o sí se va a pasar por esta etapa que son los conflictos con los padres. El de no querer escuchar a nuestros papás cuando nos dan un determinado consejo, y también nosotros como adolescentes, como jóvenes, tenemos que aprender a que esto tiene que cambiar. Ellos no lo hacen por malo, sino por darnos un buen consejo porque ellos ya han tenido la experiencia. Otro de los puntos en cuanto a las características que se nos presenta en la adolescencia, tenemos los sentimientos de deformidad. Debido a los cambios hormonales y corporales, muchos adolescentes van a sentirse que no son atractivos, que son feos. Estos sentimientos se dan debido a los estereotipos de belleza que se ven en revistas, en redes sociales, Instagram, Facebook y demás, porque nos muestran, ¿no?, el típico hombre con los supermúsculos, la barba toda tupida y demás, y los adolescentes, en este caso los varones, quieren ser ese tipo de personas, ese tipo de hombre, no viendo que hay una infinidad de tipología en tanto a un varón en toda la dimensión de la palabra, por así decir. En tanto a las señoritas, lo propio. Vemos a modelos con el cuerpo perfecto de 90, 60, 90, y ellas quieren llegar a ese mismo nivel, ¿no? Van al gimnasio y demás, y no se sienten conformes con el tipo de cuerpo que tienen y demás. Y estos sentimientos de deformidad se van a dar casi durante toda la adolescencia. Va a depender de uno mismo como joven el poder controlar ello y que nos podamos sentir bien con nuestro cuerpo y con nuestra persona. Otra de las características comunes que se presentan en la adolescencia es la búsqueda de la independencia. Esto es relacionado también con los conflictos con los padres, porque uno como adolescente va a querer tomar sus propias decisiones, independizarse. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver a Bart en un capítulo
que él decide independizarse de sus padres, quiere divorciarse de sus padres, porque no estaba de acuerdo con algunas reglas que tenía Homero, en este caso en la casa, ¿no? Cómo lo trataba él. Y en muchas ocasiones, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, cuando un adolescente llega a concluir la escuela, directamente él ya se va a vivir solo, tiene esa independencia, esa libertad de hacer lo que él decida con su vida. Mientras que acá, por ejemplo en Bolivia, es mucho más complicado, ¿no? Nosotros nos quedamos en casa hasta acabar la carrera, muchas veces se quedan en casa cuando ya tienen familia, ya tienen hijitos y demás, porque el lazo familiar es mucho más estrecho que en otros lugares, como en Estados Unidos, por ejemplo. Independencia no siempre nos vamos a referir a alejarnos de nuestros padres y hacer nuestra vida, sino que también refiere a lo que son el querer tomar nuestras propias decisiones, cómo me voy a vestir, cómo voy a comportarme con mis compañeros, qué decisiones puedo tomar como persona en sí. Y obviamente nuestros padres tienen un tipo de control en tanto a esto, porque como ya se les había explicado en un tema anterior con los conflictos con los padres, ellos ya tienen bastante experiencia y van a intentar ayudarnos y guiarnos en todo el proceso de lo que es la adolescencia. Otra de las características que se nos presentan en esta adolescencia son la necesidad de ensueño y fantasía. Esto va a relacionarse con el estado emocional variable, ¿no? Que vamos a ir cambiando de emoción cada tanto. Hay momentos, por ejemplo, en los que vamos a querer adentrarnos más en el estudio y eso está muy bien porque vamos a querer superarnos como personas y poder lograr las metas que se nos proponen, que nos proponemos como personas. También va a llegar un momento en el que vamos a enamorarnos, interesarnos en el sexo opuesto, querer pasar más tiempo con la novia, con el novio, y eso también es bueno, pero tenemos que tener un cierto tipo de control en ello también. Hay momentos en los que vamos a estar irritables, enojados por otra razón, a veces sin razón, pero es por el tema hormonal que surge en esta etapa. Otro de los puntos, como les mencionaba hace un momento, es la necesidad de sueño y fantasía. El que la imaginación, la creatividad tiene que mantenerse, ¿no? Sabemos que cuando somos niños, no estamos en primero o segundo básico, nuestro anhelo como niños es, qué sé yo, ser superhéroes, ser princesas y demás. Este punto nos va a hacer un poco más de referencia a que nosotros no tenemos que dejar esa creatividad, no tenemos que dejar morir lo que es la creatividad. Eh, como adolescentes podemos seguir imaginando y trazar nuestros sueños día a día, pero ya de una manera un poco más realista. No puedo decir yo que quiero ser princesa porque obviamente eso no se va a poder. En un caso muy extremo, alguna mujer lo ha logrado, digamos, como en el caso de la princesa Diana. Pero esto no se puede en sí. No podemos decir que yo quiero ser superhéroe o yo quiero ser como Iron Man. Bueno, es un poco más complicado. Nuestras metas tienen que ser un poco más reales. Yo quiero ser doctora, yo quiero ser maestra, yo quiero ser, qué sé yo, incluso podría decirse yo quiero ser el mejor abogado penalista, porque es algo que se puede lograr, se puede ir trabajando día con día. En sí, en todo este proceso de la adolescencia vamos a tener características sociales y educativas también que van a comenzar con enfrentarse a nuevos peligros. En la adolescencia, en sí, en la sociedad en la que vivimos, nos enfrentamos a bastantes peligros, como nos muestra esta imagen. Por ejemplo, tenemos lo que es la drogadicción, el consumo excesivo de sustancias como ser el alcohol, el tabaco, entre otras, que nosotros como adolescentes tenemos que aprender a tomar decisiones, a decidir si vamos a incursionar, vamos a meternos en este tipo de nuevas situaciones que se nos presentan. También tenemos el embarazo adolescente, por ejemplo, que va a conllevar muchas situaciones de responsabilidad, dejar amigos, dejar de hacer cosas que un adolescente normal hace, digamos, ¿no? Como asistir a fiestas, pero esto no quiere decir que tenemos que ir a fiestas a beber y demás, sino ser lo más sanamente posibles. Y otro de los puntos, igual es el enfrentarse hacia los adultos. ¿Por qué enfrentarse a los adultos se va a referir tanto, vamos a repetir tanto? Porque nosotros como adolescentes
necesitamos ir cambiando, ¿no? Modificando nuestra imagen, la relación que tenemos con nuestros demás compañeros, con nuestros iguales, ir dejando atrás tal vez el cuerpo de niños, el pensamiento de niños de inocencia, para poder ir cambiándolo por un pensamiento un poco más formal, más realista, en tanto a lo que es la adultez, la adolescencia como tal, porque tenemos que aprender también que hay situaciones que si los adultos nos dicen que algo no está bien, hay que también ver nosotros pros y contras, por qué no está bien, qué de bueno me va a traer, qué de malo me va a traer cierta decisión que vayamos a tomar en un futuro. Otro de los puntos es el hecho de ver al mundo con más objetividad, es lo mismo que les decía hace un rato, ser un poco más realistas, trazarnos una estrategia para poder lograr a una determinada meta, como nos muestra la imagen, ¿no? Tener una idea, ver qué es lo que queremos hacer, eh, motivarnos a realizar lo que queremos lograr, tener una estrategia para poder llegar a la meta y tener un éxito en lo que nos tracemos. Esto se puede aplicar tanto a salir bachiller, a entrar a una universidad, salir profesional, una meta de vida, ir trazándonos metas pequeñas. Por ejemplo, si estoy empezando el año, voy a tener puros 80 en mis notas, es una meta pequeña a largo plazo, ¿no? O por trimestres, no voy a aprobar todas las materias, me voy a esforzar más en alguna que haya tenido dificultades en la anterior gestión y demás. Es sobre todo de lo que se trata este punto. Otro de los puntos que nos hace mucha referencia es el uso de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, las redes sociales que lo usan bastante los adolescentes, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, YouTube, Spotify y demás, son nuevas tecnologías que están al alcance de toda la adolescencia, que si bien son una gran ayuda para realizar trabajos, investigaciones, conocer personas, tiene también su parte mala, que tenemos que aprender a diferenciar las cosas que nos pueden hacer bien con las cosas que nos pueden hacer mal, que nos pueden traer muchos problemas y consecuencias negativas para los adolescentes sobre todo. Esto podemos verlo, por ejemplo, en las noticias, igual que hay muchos casos en Bolivia de la trata y tráfico de menores, violaciones y demás, que se dan a consecuencia del mal uso de las nuevas tecnologías, y es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado. Con eso concluiría lo que es este tema sobre la adolescencia. Este ha sido un trabajo final realizado para el cuarto módulo de las tecnologías aplicadas en el desarrollo curricular de cosmovisiones, filosofía y psicología.